Bienvenidos a Conviva Norte. Esta es su casa, esta es su familia. Bienvenidos de nuevo. Es la cuarta charla de la serie Nuevo. Pensamos en un título nuevo porque pues estamos recién arrancando un año y como dice la canción, año nuevo, vida nueva, metas nuevas. Entonces por eso le colocamos ese título. Y hace 8 días, cuando terminamos la charla, normalmente me gusta ir a la parte de atrás y tratar, no siempre ocurre, me gusta saludar a la gente, ¿sí? Esa es la ventaja que tenemos todavía con ser una iglesia pequeña. A veces uno logra hacer ese ejercicio, otras veces no se puede. Si un día Albeiro o cualquiera de nuestros hermanos de repente no te saluda, es normal. A veces estamos embolatados y corriendo. Pero el domingo me acerqué a unas personas que estaban hablando, hombres, y estaban hablando de un tema que nos interesa muchísimo, muchísimo a los hombres. Ahora, hombres, aquí, si yo les digo, ¿cuál es uno de sus temas favoritos? ¿Qué me dirían? Fútbol, sí, allá Wilson también dijo que el fútbol. ¿Qué otro tema como hombres son de esos temas que nos deleitan? Y que podríamos hablar y hablar y hablar. Wilson, el aseo de la casa, él habla desde su realidad, entonces, pero no es la realidad de todos, ¿cierto? Algunas esposas son más misericordiosas que Jenny. De carros, sí. Negocios. Bueno, sí, política. Últimamente el tema de la política está bien álgido, entonces es un tema en común que muchos quieren hablar. Pero ¿saben? Tiene que ver de pronto con el tema de los carros, en parte. Se trataba de la fuerza y de la agilidad. Se trataba de qué tan fuertes somos y qué tan ágiles somos o éramos. Porque algunos ya estamos sintiendo que esa etapa como que empieza a pasar y uno empieza a mirar con nostalgia los años que fueron mejores. Desde pequeños, como algo innato en el hombre, inherente al alma masculina, la fuerza es algo que nos importa demasiado como varones. ¿Sí o no? Como hombres es algo por lo que nosotros nos preocupamos, especialmente por qué tan fuertes somos, qué fuerza tenemos. Desde niños hemos medido nuestra fuerza con otros. ¿Recuerdan uno de los primeros ejercicios que hacíamos cuando estábamos en el colegio, en la escuela? Pulsos. Algunos apostábamos el recreo, el huevito frito con el arroz, en mi época, envuelto en hoja de viado, y lo echábamos a pulso, porque eso era importante para uno. Luego crecimos y algunos de ustedes fueron al gimnasio con la motivación de adquirir fuerza y fortaleza. Yo era de los que le hacía trampa al instructor del gimnasio porque le pagaba la mensualidad y nunca iba. Entonces era muy, muy tramposo en esa parte. Recuerdo un muchacho de la iglesia muy, muy frustrado. Él estaba en una escuela deportiva, estaba entrenando fútbol y estaba muy, muy frustrado porque había sido desplazado de la titular del equipo. Y luego me explicó cuál era el motivo por el cual ya no era titular. Y literalmente él decía, nos están sacando a nosotros porque están trayendo unos chicos, especialmente de toda la zona del Urabá, que eran grandísimos, eran muy, muy grandes y por ende tenían mucha fuerza. Y aunque este chico era muy bueno, era ágil con el balón, jugaba muy bien al fútbol, su contextura no le permitía tener mucha fuerza. Así que aunque era muy ágil, le faltaba algo que según el entrenador era sumamente importante para el equipo y algo que él estaba buscando. Y de hecho no fue el único chico que fue desplazado. Muchos chicos fueron desplazados por otros chicos que aunque tenían la misma edad, eran mucho, mucho más grandes que ellos y por ende tenían mucha más fuerza. ¿Ustedes han notado que en el fútbol los defensas normalmente son altos y son
acuerpados, porque necesitan, como si fuese un muro de contención. Necesitan a alguien ahí fuerte que responda. Mi esposa me hace sentir orgulloso cada vez que me pide que le destape el frasco, el frasco del aceite. Ella no puede, a veces, y me dice, tú que tienes fuerza, y entonces yo me siento fuerte. Saben, la fuerza es parte de nuestra identidad, especialmente como varones. Se nos ha dicho y hemos aprendido que quién es el sexo débil. ¿Por qué lo piensan para decirlo, hombres? ¿Tienen miedo de estas mujeres? Después de todo no parecen tan débiles, porque les tienen respeto. No, es que el tema es que uno dice, el sexo débil son las mujeres, entre comillas, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan, mujeres? ¿Ustedes son el sexo débil? Ok. Ellas sí lo tienen claro, a nosotros nos da miedo. Parece que somos conscientes de eso. ¿Saben una cosa? Vamos a hablar de eso un poco, porque si bien Dios nos ha dotado de fuerza especial, fuerza física a los hombres, no existe solo la fuerza física, existe la fuerza emocional, la fuerza moral, incluso la fuerza espiritual. ¿Qué tan fuerte es espiritualmente una persona? Así que creo que necesitamos debatirlo. No es tan cierto definitivamente que las mujeres son el sexo débil. No sobra mencionar que la fuerza es algo que nosotros buscamos y que deseamos recuperar cada vez, especialmente cuando sentimos que no damos más y que no valemos nada. Es verdad que uno arranca un día con mucha energía, con mucha fuerza, pero al cabo de la jornada uno está agotado. Hay personas aquí que tal vez trabajan 8 horas al día, hay otras que tal vez trabajan 12, incluso más. ¿Y cómo está uno después de una jornada de esas? Está tremendamente agotado. Así que es importante tomar un descanso y recuperar energía, recomponernos, recomponer esa fuerza física. Analicemos algunos textos que tienen que ver con eso de la fuerza en la Biblia. El primero está en Salmo 92, versículo 10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, cuántos de nosotros hemos visto un búfalo? No por la televisión, sino verlo y ojalá de cerca. Ok. Es un animal que uno mira y lo que te dice o lo que te comunica es respeto, es fortaleza, mucha, mucha fuerza. Y el salmista dice que Dios puede aumentar sus fuerzas, incluso como las del búfalo. Y dice, seré ungido con aceite fresco. Es una promesa que el salmista espera sea cumplida. Por otro lado, el Salmo 29, 11, dice, el Señor da la fuerza a su pueblo, el Señor lo bendice con paz. Es decir, la fuerza es algo que Dios promete para mantenernos en pie. Incluso, aunque sea fuerza física, afecta positivamente nuestra fuerza emocional. Dice que Dios da fuerza a su pueblo, pero también da paz a su pueblo. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es una promesa para los agobiados y aquellos que necesitaban un descanso y que necesitaban nuevas fuerzas. Y quizá este es uno de los textos más claros respecto a la fuerza de Dios, respecto a la fortaleza de Dios y por ende lo que nosotros somos delante de Él, incluso para el mundo. En Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31, y eso hay canciones, hay una cantidad de versiones que cantamos que tienen que ver con este texto.
Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y empieza una descripción acerca de cómo es Dios. Y lo primero que encontramos es que Dios, ¿qué? No desfallece. ¿Ustedes han tirado de la toalla alguna vez? No la que hizo que tu esposa te regañara al piso, sino en el lenguaje simbólico. Han estado tan cansados que han dicho definitivamente no doy más y simplemente nos rendimos. Cuando el autor bíblico nos dice que Dios no desfallece, es Dios no se debilita. Dios no enflaquece. Dicen que los flaquitos tenemos fama de débiles. Eso lo dicen los gorditos para darse moral. Pero la verdad, si uno ve una persona delgada, especialmente muy delgada, uno dice, bueno, de pronto no tiene mucho vigor, de pronto no tiene mucha fuerza. Ahora, eso no siempre se da así. Pero ustedes notan, incluso es parte del lenguaje bíblico, enflaquecer es debilitarse. Pero el autor dice, Dios no desfallece. Segundo, dice, ¿ni qué? Ni se fatiga. Con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y luego el versículo 29 dice, Él da esfuerzo. Eso es diferente a fuerza. Cuando ustedes les dicen esfuércense, ¿qué les están comunicando? Tal vez una palabra de aliento, motivación, pero es un poco más que eso. Esfuerzo tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el coraje para seguir luchando. Es decir, es esa fuerza que Dios te da para aferrarte a algo. Cuando Dios te da esfuerzo, te está dando fuerza de voluntad. A veces nosotros lo confundimos con una persona negada o terca o necia. A veces simplemente se nos mete algo en la cabeza y vamos contra todo y contra todos. O lo logramos y lo logramos. Si decimos, esa es una persona obstinada o es una persona que persevera demasiado, incluso llegamos a admirar esas cosas. Pero cuando Isaías dice que Dios da esfuerzo, simplemente está diciendo, Dios te da la fuerza de voluntad que necesitas para sobreponerte, para mantenerte en pie en medio de cualquier situación que sea. Es la esposa luchando y creyendo hasta lo último que Dios va a llegar a la vida de su esposo. Es un padre diciendo, yo sé que Dios me lo prometió y que mis hijos un día van a llegar a conocer de Jesús. Es un hijo con una esperanza inquebrantable que nunca desfallece orando porque sus padres lleguen a conocer a Jesús. Eso es lo que Dios nos promete. Dios da esfuerzo, Dios nos da fuerza de voluntad. ¿Saben quién modeló eso? Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús oró en Getsemaní? Por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cómo estaban las fuerzas de Jesús? Físicamente, ¿cómo estaba? De hecho, el relato bíblico nos dice que sus vasos sanguíneos se reventaron de la presión que estaba soportando. Ahora usted y yo no hemos pasado por ahí y ojalá Dios permita que nunca pasemos. Y es normal que nos cansemos. Jesús estaba agonizando, estaba cargado y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué dice el esfuerzo? La fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad le llevó a decir, no se haga tu voluntad, sino la mía. No digamos nunca que Dios nos pone en situaciones que no podemos soportar. Esa es una gran, gran mentira.
A veces decimos, es que si Dios me prueba con eso, yo caigo porque no puedo. Eso es una mentira. Si Dios nos prueba en eso, es porque sabe que podemos soportar. ¿Sí? A veces lo usamos más como excusa, porque Dios promete y nos da esfuerzo, fuerza de voluntad. Pero también nos dice, bueno, dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y noten lo que dice el versículo 30. ¿Cuántos de ustedes se consideran muchachos, jóvenes, con confianza? Yo todavía me considero muchacho. Que lo único viejo sea la cédula. El versículo 30 dice, los muchachos se fatigan. ¿Y qué? Y se cansan. Dice, me perdí. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean, lo que hablábamos ahorita. ¿Y qué? Y caen. Pero los que esperan a Jehová, aunque sean de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y más, tendrán nuevas fuerzas. Y dice que se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, analicemos algunos aspectos que fluyen de los textos anteriores, y el primer punto en sus boletines es: la fuerza es sinónimo de poder. Si tienen su boletín ahí, llénenlo. Eso es un ejercicio para que no se queden dormidos. La fuerza es sinónimo de poder, o es símbolo de poder. Tú tienes fuerzas, tienes el poder. Si tienes fuerzas, puedes continuar peleando. Y puedes tener el mucho deseo de hacer algo. Pero ¿qué si no tienes el vigor? ¿Qué si no tienes la fuerza? Y la vida espiritual es especialmente eso, una batalla. Es una batalla diaria. La fuerza entonces es sinónimo, es símbolo de poder. Sin embargo, algunos lo deben o lo adjudican equívocamente a su propia experiencia y capacidades personales, incluso a su tamaño o a su poder económico. De hecho, cuando nosotros vemos que es una persona muy pudiente, nosotros decimos, ¿es una persona de qué? De poder. Es un poderoso. Si es una persona que tiene mucho conocimiento, nosotros sabemos, y esto era verdad especialmente en el siglo I, la persona que tenía el conocimiento tenía el dominio y tenía el poder. Y yo creo que sigue siendo una realidad todavía. Pero no es suficiente. No es un poder que perdure. Algunos equivocadamente adjudican su poder a este tipo de cosas. Y notemos el ejemplo de, tal vez uno de los ejemplos más dicientes. En 1 Samuel, capítulo 17, versículos 4 al 7, leemos una historia épica. Y es la historia de David y Goliat. El versículo 4 dice, un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce, y por favor presten mucha atención a la descripción de este hombre. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba su escudero. Se nos dice, en primer lugar, que era reconocido, era famoso. Es lo primero que se nos dice acerca de Goliat. Era famoso. ¿Cuántas personas deben su poder a su nombre? Incluso a su herencia. Muchos. Nosotros los tenemos. Y el solo nombre de Goliat ya era sinónimo y símbolo de poder. Eso significaba
Goliat, su nombre. Muchos atribuyen su identidad y su vigor a su nombre. Y como dijimos, a su descendencia, así ellos no hagan demasiado. Pero ¿por qué era famoso? ¿Por qué era famoso Goliat? ¿Por qué llegó a ser tan conocido? ¿Mm? Era un famoso guerrero. ¿No es esa su experiencia? ¿Cuántas personas creen que la experiencia es todo? Y que la experiencia es suficiente. Y que la experiencia es lo único que cuenta. Su desarrollo en la guerra llevó a que Goliat fuera famoso, que tuviera mucha fama y que su nombre fuera sinónimo de poder. ¿Y qué de su aspecto físico? ¿Cuánto medía? Se nos dice que casi 3 metros, 299.9. Casi 3 metros. Ahora, si tú vas por la calle y del carro que te cerró sale un tipo de casi 3 metros, sabemos que estamos en problemas, ¿cierto? Mejor lo invitamos a un café. Casi 3 metros. Era un hombre impresionante. Ahora entendemos mejor por qué podía soportar su armadura. Su equipo de protección, solo su equipo de protección, pesaba alrededor de 62 kilos. Solo su equipo de protección. No estamos contando su jabalina. No estamos contando algunas cosas. ¿No les parece impresionante? 62 kilos es el peso que un hombre promedio levantaría por un corto tiempo. Tal vez no podemos más, ojalá, me encantaría hacer esa prueba. Pero era solo su equipo. Ahora, imagina que tú vas a pelear. Alguien te retó, quiere medir fuerzas contigo. Y te dice, aquí está el escudo con el que te vas a proteger. Y ese escudo pesa 45 kilos. Y luego te dice, y esta es la espada con la que vas a atacar. Y esa espada pesa entre los 15 y 17 kilos. ¿Tú te sientes capacitado para pelear? Es absurdo. Pero la estatura de este señor le permitía lidiar con esas cosas. Así que lo que el pueblo de Israel estaba enfrentando en realidad era un gigante. ¿Saben? Su estatura le permitía hacer a Goliat todas esas cosas. Prestigio, experiencia y capacidades naturales. ¿Quién no se siente fuerte con eso? Cualquiera se sentiría en la condición de retar a cualquier otra persona. Cualquiera se sentiría invisible o invencible mejor. Goliat creyó en su fama, creyó en su experiencia y creyó en sus dotes naturales. E invitó a los hombres de Israel a medir su fuerza con él. Mi padre diría que esto era pelea de burro con tigre, pelea de tigre con burro amarrado. No había esperanza para que el pueblo de Israel saliera victorioso si lo enfrentaban hombre a hombre. Tristemente, ningún hombre del ejército de Israel quería enfrentarlo. Y seguramente usted y yo tampoco queríamos hacerlo. Pero ¿saben una cosa? Apareció un adolescente, literalmente era un adolescente, para ser más puntuales, un niño. Y ese niño llamaba David. ¿Y saben qué pasó con David? Cuando llegó al campo de batalla, uno de sus hermanos le dijo, ¿saben qué? Vaya a cuidar las ovejas, de una manera despectiva. No tenía nada que hacer en el campo de batalla. Se le burlaron. Pero David insistió. Y después de mucho insistir, quiero que lean conmigo en 1 Samuel capítulo 17, versículo 38. Dice que luego de que David logró insistir mucho, Saúl, o sea, el rey reinante, el que debía ir adelante, el que debía colocar el pecho, dice que vistió a David con su uniforme de campaña.
Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero ¿qué ocurrió? ¿Y por qué no pudo? No estaba acostumbrado, apenas natural. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. ¿No estoy qué? Entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Él era pastor de ovejas. Imagino que de hobby mataba algunas aves, tal vez cazaba con su honda, que en realidad es lo que en nuestro contexto llamamos una cauchera. Nosotros cuando éramos pequeños en la finca matábamos los pajaritos, perdónenme, pero era parte de nuestra distracción. El versículo 40, dice que tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. ¿Recuerdan la descripción de Goliat? Tremendo hombre. ¿Y quién iba adelante? Su escudero. ¿No les parece a ustedes triste? Un hombre con todas esas capacidades necesitaba de alguien que en un momento le sostuviera su espada. ¿Y saben qué es lo más interesante? Si alguien moría, primero, ¿quién era? Su escudero. Eso es triste. El versículo 42 dice, le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, no era albeiro, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Cuando recién entré al ministerio, tenía 25 años. Y una señora con mucha experiencia en el Evangelio, con mucha experiencia en iglesias, una vez en su casa, con su dedo aquí en mi frente, dice, neófito muchachito. Y saben, eso me afectó muchísimo, me dolió muchísimo. Ya me estoy acostumbrando a que me digan esas cosas. Pero imagino que fue el mismo desprecio que David soportó. Ese gigante lo ve ahí, un muchachito, y le dice, ¿vienes con un palo? ¿Acaso soy un perro? Imagino que Goliat se sintió humillado también y despreciado. Pero noten lo que ocurre después. Y maldiciendo a David, ¿en nombre de quién? De sus dioses. ¿Ese gigante tenía una vida espiritual activa? Sí. Acá vemos que sí. Tenía sus dioses en quienes creía y en quienes su confianza en momentos críticos estaba puesta. El versículo 14 dice, añadió, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. El versículo 45 dice, entonces David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti ¿en quién? En el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. ¿A quién? A quien has desafiado. Ahora, ¿quién iba delante de Goliat? Su escudero, una víctima una pobre criatura inofensiva. ¿Creen ustedes que David no llevaba escudero? ¿O llevaba el mejor escudero? David dice, no me importa tu experiencia, no me importa tu fama, no me importa tu tamaño, no me importa lo impresionante que puedas parecer tu armadura. Tus dioses son diferentes a mi Dios. Y tú no me has desafiado a mí, tú has desafiado a mi Dios. Y por eso tengo la fuerza para enfrentarte. ¿Saben qué me parece interesante? No se nos dice el peso de la armadura de Saúl.
Pues sí llevaba armadura porque se la pasó luego a David. Por lo menos tenía un equipo de batalla. Pero no se nos dice el peso. ¿Y por qué si el peso de la de Goliat? Yo creo que era insignificante comparada con la de Goliat. Para que el autor bíblico no se tomara en cuenta esos detalles, imagino que era algo mínimo. Pero más interesante aún, ¿notan ustedes lo que David hace con la armadura de Saúl? Se la retira, no le queda buena y simplemente dice, me estorba. No soy entrenado para usar estas cosas. Es grande para él. Esa armadura es grande para David. O quizá es inoficiosa para Dios. Quizá es inoficiosa para Dios. Un detalle importante es que cuando la Biblia se refiere a Saúl, dice que Saúl sobrepasaba su cabeza, o el hombre más grande de Israel le llegaba a sus hombros. Es decir, Saúl era más grande que todos los hombres de Israel, pero no era más grande que Goliat. Y Goliat sobrepasaba a Saúl, pero sus dioses no eran más grandes que el Dios de David. Posiblemente su fama y la armadura de Saúl también comunicaban algo que era meramente humano. ¿Saben ustedes lo que pasó con Saúl al final? Un hombre celoso que prefirió confiar en sus propias fuerzas antes que en Dios. A veces eso es lo que pasa con la experiencia. A veces eso es lo que pasa con nuestros dotes naturales, con nuestros talentos, con nuestras propias capacidades. Creemos que ya son todo. Y con todo lo seguro que estaba David para enfrentar ese gran problema, nunca dejó de lado a Dios. La fama, el prestigio, cuando se han ganado sin tomar en cuenta a Dios, pesan demasiado. Pesan tanto que llega un punto en el que simplemente no podemos soportarlos. Estorba antes que ayudar. Nos enreda y nos quita el verdadero vigor y la verdadera fuerza que dura. Delante de Dios, punto número 2 en sus boletines, los fuertes también necesitan fuerza. Está buena la música, ¿cierto? Los fuertes también necesitan fuerza. ¿Saben? El pueblo de Israel se ha distinguido siempre por ser un pueblo de guerra. Todo el tiempo el pueblo de Israel, el pueblo judío ha estado peleando. Desde sus orígenes hasta el día de hoy ha peleado. Dios le ha dado fuerza para hacerlo, pero en algún momento, o en muchos momentos, se olvidaron que la fuerza no es meramente física, sino que también es espiritual, que también es emocional y que también es moral. El versículo en Isaías 40, versículo 30, dice que los muchachos se fatigan y se cansan y que los jóvenes también flaquean y caen. Los que ya pasamos los 30, pensamos que nos cansamos porque estamos entrando a cierta edad. Pero ¿saben? El cansancio es de humanos. Perder la fuerza es apenas natural para nosotros, no importa cuántos años tengamos. Nos cansamos, nos fatigamos. Y Isaías, cuando escribió esto, era lo que veía a su alrededor. Él veía cómo jóvenes se cansaban, desfallecían, tal vez porque confiaban en su propia fuerza y vigor. Pero él logró entender que el que le daba fortaleza para mantener en pie era y es Dios. Y por eso pudo decir, mira, veo a mi diestra, a mi alrededor, personas fatigadas, cansadas, que no quieren continuar, que no quieren esperar la promesa de Dios. Pero ¿saben? Decía Isaías, yo he entendido que Dios me fortalece y que me va a dar la energía necesaria para cumplir con su mandato, para cumplir con su propósito en mi vida. Así que la pregunta ahora es, en primer lugar, ¿qué papel juega Dios en las batallas diarias?
¿Qué papel jugaba Dios en la batalla de Goliat? Era importante. ¿Qué papel jugaba Dios en la batalla de David? Era crucial. Pero aun cuando nosotros confiamos en Dios, existen los dioses de Goliat y existe el único Dios verdadero. Entonces la pregunta es, ¿qué papel juega Dios en tus batallas diarias? ¿En quién te apoyas para pelear? ¿De dónde proviene tu fuerza? ¿De dónde proviene tu energía? ¿Quién te proporciona las ganas de mantenerte en pie? ¿Qué te hace levantarte un domingo, luchar con la cama, con no ir a la ciclorruta, tal vez con tener unos pesos más, a venir a este lugar, a encontrarte con tu Dios? ¿Quién te da el ánimo y la fuerza? Ahora, otra pregunta, ¿quién te las quita? ¿Qué te las quita? No sé qué o quién, lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que todos tenemos un gigante en nuestra vida. Yo sé que tú tienes uno. Y te puedo decir que yo también tengo uno. Y es grande. Y a veces me siento frustrado. A veces siento que es imposible luchar contra él. A veces digo, ya no quiero luchar más con eso. ¿De qué me sirve ponerme en pie si finalmente voy a volver a caer? Y eso nos debilita, nos hace perder el ánimo. Así que, ¿cuál es tu gigante que te hace sentir incluso miserable? ¿Cuál es ese gigante que te humilla y te recuerda cada vez que no eres suficiente? No se trata solamente de pelear, se trata de hacerlo con las mejores armas y con las mejores estrategias. Se trata de cuidarnos antes y después de cada batalla. Y aquí existe un principio importante y es el tercer punto, la fe en el estado físico y mental. ¿Qué papel juega la fe en nuestro cuerpo? ¿Qué importancia tiene nuestra vida espiritual en nuestras fuerzas y en nuestro vigor, en nuestra fortaleza? ¿Saben? No importa si eres joven o mayor o anciano, el cansancio es de humanos. No importa si eres joven o viejo, las fuerzas se pueden renovar día a día. Pero la salud espiritual es fundamental para todo lo demás. ¿Saben? Estudios no solamente bíblicos, porque a veces el mundo cristiano se vuelve fanático, ¿cierto? Y a veces uno lee unas estadísticas que uno dice, ven, ¿en serio eso es verdad? ¿O es simplemente fruto de alguien fanático? Entonces a veces se vuelve como difícil creer en estadísticas que solo vienen de un segmento religioso. Porque a veces esas cosas también son manipuladas, tristemente ocurre eso. Pero estudios tanto bíblicos, tanto espirituales como también científicos han determinado que una persona espiritualmente fuerte es físicamente y emocionalmente más sana y por ende menos propensa a sufrir alguna enfermedad grave. Esa es una realidad. Pero aún así existen los dioses de Goliat y existe el Dios de David, que es el Dios verdadero. Y Jesús, en Mateo 11, nos recordó esa realidad. Él le dijo a la humanidad cansada, frustrada, sin fuerzas, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué hacen? Les daré descanso. Nada mejor que un buen descanso para recuperar fuerzas, ¿cierto? Y Jesús lo promete, Dios lo promete. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso. ¿Para qué? ¿Para el físico? ¿Para tu cuerpo? Para vuestras
almas. Jesús sabía que si nuestra alma, nuestro corazón está sano, eso va a reflejarse en todo lo demás. Y miren, Dios no solamente está preocupado por nuestra vida espiritual, por nuestra sanidad espiritual, también está preocupado por nuestro bienestar físico, emocional. Pero Jesús sabe que todo comienza en el corazón. Todo comienza en el eje espiritual. Es de donde parte todo, absolutamente todo lo demás. Así que Jesús dice, no se esfuercen más, no sufran más, no peleen más como lo vienen haciendo. Vengan a mí y yo les doy el descanso que ustedes necesitan. Eso es fundamental. No se trata solo de pelear y pelear, el descanso es importante. Y finalmente es donde reponemos fuerzas, es lo que nos dijo Isaías y es lo que ahora nos dice Jesús. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Se está refiriendo de algo que lo cargaba, de algo que quitaba su vigor, sus fuerzas, su energía, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Ahora, esto no es una apología a la debilidad. En ningún momento estamos defendiendo la debilidad. En ningún momento estamos diciendo, mientras menos te nutras, mejor. No, estamos hablando de la parte espiritual. Porque solo cuando somos débiles, cuando realmente decimos, no puedo más, es cuando entonces Dios obra de maneras especiales. Y con propósito, a veces Dios nos lleva justo a ese punto, en donde decimos, se me acabó todo, no tengo nada delante de mí. Y Dios dice, ven a mí y te haré descansar. Y justo ahí es cuando más claro escuchamos la voz de Dios. Dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí, ¿qué? El poder, la fuerza, la fortaleza de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte. Mientras nosotros digamos, Jesús, yo puedo solo, mientras nosotros salgamos al campo de batalla, solo con lo que nosotros creemos que tenemos, carne de cañón, vamos a caer y vamos a ser unos fracasados. En pocas palabras, Pablo oró que Dios le quitara la aflicción, que quería descansar de ello, pero Dios nunca lo quitó. Pero Dios tampoco nunca quitó un solo instante su poder para que Pablo pudiera luego soportar la prueba y mantenerse en pie. John MacArthur, respecto a este texto, dice que cuanto más débil sea el instrumento humano, con más claridad resplandece en medio de la prueba la gracia de Dios, la fortaleza de Dios. Eso es una realidad. Y luego Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y con esto quiero terminar. Hoy he tomado un poco más tiempo. Mi yugo es fácil. ¿Qué es un yugo? ¿Han escuchado ustedes hablar de un yugo? ¿Tienen idea de qué se trata? Pues básicamente se trata de una vara de madera robusta, fuerte, en donde simplemente se unen los bueyes inicialmente para que luego puedan arar o trillar la siembra. O sea, un yugo es algo que une. De hecho, de ahí viene la palabra yunta. ¿Qué es yunta? Un grupo, una manada, varios seres. Y toda esa gente literalmente tenían en su cuello el yugo de la religión, el yugo opresor de la religión, que les hacía sentir miserables cada vez delante de Dios, que eran incapaces, que eran inmerecedores. Y sí, ciertamente lo eran, pero nunca iban a poder cambiar esa realidad. Jesús los ve,
y les dice, vengan a mí, mi yugo es fácil. Únete a mí. Quiero que estés ligado, ligada a mí. Y vas a experimentar que toda esa presión, que toda esa carga, que toda esa frustración, que todo ese desconsuelo con el que has venido luchando va a ser ligero. Porque si estamos unidos a Él, la Escritura también dice que Él llevó consigo todos nuestros pecados. Así que Él tiene la capacidad de hacer nuestra carga más ligera. Entonces, todo comienza por la parte espiritual. ¿De qué estás cansado esta mañana? ¿De qué estás cansada? Tal vez has buscado una respuesta sin tenerla y estás cansado de ello. Cansada de buscar un propósito para tu vida sin hallarlo. Tal vez estás cansado, cansada del pecado, de luchar con una situación puntual y cada vez te convences más y más de que definitivamente nunca vas a poder soportarlo y superarlo. ¿Necesitas nuevas fuerzas? Pues Dios nos dice a cada uno esta mañana, si están cansados, si se sienten débiles, si necesitan fuerza de voluntad, si quieren estar sanos espiritualmente, vengan a mí. Yo los haré descansar y daré paz y descanso a vuestras almas. Inclinemos los rostros, por favor, en un momento de oración. Si tú estás aquí esta mañana y no tienes a Cristo en tu corazón, yo quiero invitarte de manera especial a que des ese salto esta mañana, a que des ese paso. Tal vez la razón por la que sientes y ese gigante se te hace más y más grande que tú es porque has estado peleando solo o sola. Y esto no es solamente para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón todavía, es para nosotros que ya tenemos una relación con Jesús también. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no has tomado una decisión por Él, Jesús dice, ese es el primer paso esta mañana. Ese es el primer paso en tu vida si te quieres unir a mí. Necesitas abrir tu corazón y reconocer que no hay otra forma de tener una vida plena espiritualmente. Y si tú esta mañana quieres aceptar a Cristo en tu corazón como Salvador personal, yo te invito a que levantes tu mano. Si hay alguien esta mañana que quiera tomar esa decisión, levanta la mano, por favor. Ojalá la razón por la que no levantas tu mano es porque ya tienes una relación con Él. Y ojalá a partir de esa relación tú le puedes decir hoy a Jesús, Jesús, yo reconozco que he estado peleando solo, pero ahora quiero aceptar tu invitación, quiero tomar tu yugo y quiero caminar junto a ti y experimentar aquello de que la carga puede ser ligera, mucho más ligera de lo que es ahora. Mi Señor, gracias por el día que nos has dado. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu palabra, por hacernos entender tus promesas, pero también tus mandamientos y el deseo en tu corazón para que nosotros podamos luego poder agradarte en estas cosas. Te ruego por cada uno de nosotros, por mis hermanos, por nuestras luchas, por nuestros gigantes. Te ruego, Padre, que nosotros podamos ver ese milagro, de ver a esos gigantes derrotados, de una mañana levantarnos y poder decir, yo sé que mi Dios está conmigo, yo sé que tú estás conmigo, no importa cuántas veces he caído, no importa cuántas fuerzas he perdido, hoy tengo la esperanza de que tú me darás la victoria. Te ruego, Señor, que eso pueda ser real en nuestras vidas.
Y pido de manera especial por los hermanos que están en Chinauta, te ruego que sigas hablando a ellos, te ruego, Señor, que vengan con una motivación especial, ojalá que nos contagian a todos de querer ser parte de Día Cero y de Megapuerta y todo lo que esto conlleva. Muchas gracias por el tiempo que nos has dado, te ruego que nos des un feliz resto de domingo y un feliz regreso a casa. En el nombre de tu Hijo, amén.